Eh, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? No sé si está saliendo esto. Eh, Estoy tratando acá en casa eh, solo y bueno, espero hacerlo bien. No manejo muy bien el internet, no soy muy práctico, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Espero que cualquier cosita que me avisen si sale bien esto. No sé si acá dice directo, no sé. Me han enseñado un poquito, así que espero que Dios les pueda bendecir en esta tarde. Bendigo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a cada ministro, cada siervo, cada sierva, cada hombre o mujer que trabaja denodadamente para el Evangelio, la palabra del Señor, a toda criatura para que se pueda, digamos, recuperar aquello que el Señor vino a buscar, lo que se había perdido, y nosotros estamos colaborando. Creo que nos hemos encontrado con Él y, y bueno, estamos tratando de recuperar aquello que se perdió, no solo en el pueblo de Israel, sino en la creación. Y bueno, doy gracias a Dios por los hermanos que han dado una palabra de enseñanza, se han animado. Yo sé que no es fácil eh, perder, por así decirlo, la vergüenza, pero bendigo a aquellos que lo hicieron, que fueron obedientes, y bueno, aquellos que por ahí no tuvieron esa fortaleza o la capacidad o la seguridad de hacerlo, los animo a que lo hagan. Eh, eh, Podemos entender de que la vergüenza es como la rebelión, porque yo recuerdo que antes me decían, me estaba acordando de esto mientras oraba, eh, que cuando era chico me decían para actuar en alguna obra o algo así en el colegio, y yo recuerdo que decía que no, que tenía vergüenza, pues tenía vergüenza. Entonces, y la maestra solo quería que yo pierda la vergüenza para que uno se pueda desenvolver en la vida. O sea, ellos nos van enseñando. Y yo decía que no. Nunca actué de chico porque tenía vergüenza. Entonces, orando me estaba dando cuenta de que cuando uno tiene vergüenza es parte de una rebelión. Es parte de uno inconscientemente se niega a hacer algo que le va a hacer bien. Porque calculen ustedes de que hay personas que hacen cada cosa en televisión y, y nosotros que estamos llevando el mensaje de la verdad, el mensaje de Cristo, que no es nuestro, es de Cristo, eh, tenemos que estar más seguros todavía y ser obedientes y obedecer al Señor, de que hay mucha gente, hay muchas personas que necesitan la palabra de Dios, más en estos tiempos. De eso es lo que te quiero hablar hoy. Bendigo a la congregación, la gloria del nuevo templo. Bendigo sus familias, bendigo sus casas, eh, bendigo sus ministerios, sus dones. Y sé que en alguna manera Dios va a hacer posible que todos hagan esto. Esto no es para privilegiados, sino para todos. Es una demanda que Dios nos pide y debemos. Te habla, nunca se animó a nada hasta que aprendí a ser obediente y empecé a obedecer cuando me enviaban acá o allá, y por obediencia lo hacía, y Dios me respaldaba y Dios amparaba mi vida, porque eh, creo que en la obediencia, como dicen todos, está la bendición. Y ahora lo puedo ver y lo puedo entender, porque hoy no tengo vergüenza, pues trato de ser original y trato de ser obediente a Dios.
Usted no es obediente al hombre, sino a Dios. Así que una pequeña llamada de atención a aquellos que no lo hicieron, que no se animaron. Tengan en cuenta que la vergüenza es parte de la rebelión, porque te hace más rebelde. Yo me acuerdo que hasta inclusive más, mira, te voy a decir esto. Cuando era chico, a veces estaba en casa ajena y tenía hambre, o sea, vio que en mi vida siempre, yo me acuerdo de chico que teníamos hambre, tenía un hambre, yo digo siempre, tengo un hambre, porque de pequeños, o sea, no, nos faltó el alimento y recuerdo que por ahí quería comer más y por vergüenza no pedía más. Y me decían, ¿querés más? Y no. Entonces la vergüenza hace que muchas veces uno sea desobediente a algo y te hace perder la bendición. Así que yo te bendigo en este día, yo te animo a que lo hagas, porque si uno no se anima a hacer esto, ¿cómo le va a predicar a alguien? Si predicarle a alguien, eh, porque se da la situación. Y de esta manera tú le estás predicando a todos los que escuchen, a todos los que el día de mañana vean este video. Y va a quedar plasmado. Y yo sé que es difícil, pues yo veo a los hermanos que en cierta manera han hecho esto, que se dieron cuenta que no es tan fácil. Y los bendigo por eso. Pero hay que perder la vergüenza y hay que pensar que lo hacemos para el Señor. No importa cómo te salga, si te sale bien o no, si tenés buen perfil o no. Yo, por ejemplo, me estoy mirando y me doy cuenta de que, por ejemplo, no tengo buen perfil, pero eso no importa. O sea, yo lo hago para Dios y lo único que tengo que hacer es darte el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Amén. Así que bendigo a aquellos que lo hicieron, animo, los aliento también que estén llamando a los hermanos, a las hermanas. Hermanos, tenemos mucho tiempo ahora. Estemos llamando, o sea, si ustedes dicen, bueno, pero que lo haga el pastor, bueno, hermanos, es el tiempo que trabajen ustedes. Yo, como les dije, hace 16 años, ya van para 17, ahora este año, a mitad de año, que vengo trabajando para el Señor y es el tiempo que ustedes trabajen, es el tiempo que ustedes crezcan, que uno mengüe, es el tiempo que ustedes empiecen a recibir las bendiciones del Señor por trabajar para el Señor. El obrero es digno de su salario, pero trabajen, aprendan en ir a un hospital, en un velatorio, en visitar un matrimonio que está en conflictos, para restaurarlos, a personas que están en adicciones, porque uno lo ha hecho, hermano, uno lo ha hecho y no se ha negado a hacerlo. Personas que quizás estaban eh, al borde de la locura y uno los contuvo, los llevó, los consoló, los guardó y hagamos lo que podamos mientras esté a nuestro alcance, ¿sí? Así que yo te bendigo y yo te animo a que lo hagas y a los hermanos que tienen tiempo, llamen, no esperen todo del pastor, porque es fácil echar la carga al pastor y yo no hacer nada. Como siempre decimos, no, que lo haga el otro. Y esto se lo digo de verdad, de corazón, porque ustedes ven mi testimonio, aniversario o cada evento que hacemos, uno está hasta las 5 o 6 de la tarde haciendo cosas cuando uno tendría que estar orando, eh, rogando y suplicando a Dios para que Dios se pueda mover, para que uno pueda tener la dirección correcta de la palabra. ¿Entienden, hermanos? Hay cosas que es el tiempo de ustedes. Como decíamos hace un tiempo de buscar a Dios, tiempo de volvernos a Dios. ¿Mm?
Y con respecto a la última palabra que compartí fue el libro de Isaías capítulo 14, que habla del Hijo de la Mañana. Espero que escuches bien y no malinterpretes la palabra, porque a veces uno por falta de conocimiento, por falta de instrucción, interpreta mal la palabra. Así que yo te animo a que estés atento. Yo te voy a nombrar algunas cositas que están en las escrituras para que vos entiendas de que Dios nos está demandando algo con estos tiempos. Se paralizó el mundo, se paralizó tu vida, se paralizó tu ministerio, se paralizó hasta tu corazón por el temor, pero Dios sigue siendo Dios y Él está al control de todo. Dios no te va a desamparar, Dios no va a dejar que no te suceda nada de aquello que no te quiera enseñar algo. En todo lo que te sucede, Dios siempre te está por enseñar algo. En todo ayuda bien, como decía la hermana Janina el otro día, a aquellos que conforme a la voluntad del Señor son forjados, ¿no? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que les bendigo. Yo estuve mirando lo de el hermano Roque también, que habló de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, no las vides no den sus frutos, uno siempre va a esperar en Él y Él nos va a guardar, hermanos. Él nos va a guardar. Yo te puedo asegurar que Él nos va a guardar. Y no le tengas temor a lo que sucede, porque si sucede es porque Dios lo permite. Amén. Bueno, quiero recordarte que el otro día la hermana Marta García también habló de velar. Y fíjense cómo Dios va tomando una forma, va tomando una dirección, porque tenemos que velar, tenemos que estar atentos. El hermano Miguel compartió algo también que podemos entender de que Dios está guiándonos, y también la hermana Karina, que habló precisamente de que en estos tiempos que corren, tú y yo podemos estar confundidos, podemos estar o podemos estar en la desazón de que por ahí Dios no nos oye, que Dios no está con nosotros, pero hablaba de que Dios lo llevaba y él no se había dado cuenta, en el libro de Oseas. Así que Dios, cuando yo me puse a pensar por qué dice, ¿cómo me olvidaré de ti, Efraín? Mi corazón se inflama. Efraín es el hijo menor de José y Manasés es el mayor. Cuando iban a recibir la bendición de Jacob, cuando José lleva a sus hijos a ver a Jacob para que Jacob bendiga a Manasés, Jacob cambió las manos y bendijo a Efraín primero. Una consolación al menor, quizás a aquel que no es el primogénito, pero como que Dios tenía cierto agrado en Efraín, porque Efraín quizás nació en el tiempo donde ya José ya estaba afirmado después de haber pasado todo lo que pasó. Entonces entendemos de que todo está permitido por Dios y que bueno, este tiempo que nos toca también, este tiempo es para que tú medites, este tiempo es para que tú reflexiones
Y este tiempo es para que nosotros busquemos más al Señor en nuestras vidas y que nos ocupemos de los demás, ¿sí, hermanos? Que nos ocupemos, que preguntemos a ver cómo están los otros hermanos, tus hermanos menores. Tus hermanos menores son aquellos que entienden menos de la palabra que tú. Tus hermanos menores son aquellos que recién están comenzando en el camino del Señor, son aquellos que todavía no tienen la revelación, son aquellos que en cierta manera todavía no tienen un entendimiento profundo de la palabra. Y esos son tus hermanos menores, son los menores que tú tienes que llamar para ver cómo están, que si tienen alguna necesidad, si necesitan alguna asistencia, ¿sí? Amén. Si bien no podemos salir de casa, porque es un decreto que se ha establecido en este país y en todos los países, en la mayoría de los países, nosotros tenemos que entender que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si hay una necesidad, hay que salir, ¿sí? Bueno, yo te bendigo en este día. Voy a hacer una pequeña oración. El ruido y todo lo que sucede afuera, por ahí ladra el perro, por ahí sucede algo, no te impida de que puedas escuchar atentamente lo que te quiero decir. Amén. Así que voy a orar, a ver si, no sé si pongo más fuerte, porque yo sé que a veces, me parece que no se escuchaba nada, no sé si cualquier cosa que me avisen. No sé si lo otro se escuchaba o no. Si no lo repito, no tengo problema. Ustedes saben que para hablar tengo cuerda para rato. Si no se escuchó, bueno, lo voy a volver a repetir, ¿sí? Porque estaba el volumen bajo. Bueno, cualquier cosa me avisan y lo vuelvo a repetir porque yo les voy a compartir algo que está en el capítulo 25 de Mateos y es algo tremendo porque ustedes saben que la palabra siempre te deslumbra, la palabra siempre te sorprende y porque en estos tiempos que nos toca vivir se habló mucho de Mateo 24 y haciendo un análisis de la palabra digo, ¡fua! ¡Qué tremendo! Porque Dios nos está avisando lo que sucede. Yo te voy a compartir algo que está en el capítulo 25, versículo 31. Y voy a hacer como los judíos, voy a leer de atrás para adelante. Y te voy a decir por qué, no sé si lo puedo hacer hoy o lo hago después, pero te voy a compartir esto y después te voy a decir por qué. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Si tú estás ahí, acompáñame en la oración para que esto sea más fuerte, para que esto sea potente, para que esto pueda tocar el corazón de muchos, para que esto pueda incidir en una persona y que pueda ser transformada, que pueda ser cambiada, que pueda ser renovada, que pueda ser levantada, que pueda ser restaurada. Amén. Así que acompáñame. En este día. Gracias, Cristo de la gloria. Bendigo en este día, yo te doy gracias, Señor, por este día. Yo te pido perdón, Señor, por cada error, por cada pecado, Señor, por cada situación, Señor, por cada falencia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, y también yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que fallan, que fallamos, Señor. Y Señor, que tú tengas misericordia como lo has tenido siempre, Señor. Que tu bondad no se termine para con nosotros, Señor. Señor, yo te doy gracias por todo, Señor. Yo te bendigo, Señor. Abre los cielos de los cielos sobre este lugar, sobre esta tierra, Señor. Sobre tus hijos, sobre tus siervos, tus ministros, Señor. Señor mío y Dios mío, activa tus millares de ángeles de batalla, tus millares de ángeles ministradores, Señor, aquí, Señor, y allí donde están
tus hijos, tus siervos, tus ministros, Señor, mis hermanos, Señor, tu pueblo, Señor, tu nación escogida, Señor. Padre mío y Dios mío, yo te doy gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, sus vidas, Señor. Yo te ruego que a través de esta palabra, Señor, tú puedas tocar el corazón de tus hijos, de tus hijas, que tú nos edifiques, Señor, que tú nos transformes, Señor. Que tú nos des el entendimiento que necesitamos, Señor. Señor mío y Dios mío, gracias te doy, Señor, en este día, Señor. Yo te bendigo, Señor. Yo te bendigo, te adoro, Señor. Te alabo, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que has hecho, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre mío y Dios mío, gracias te doy, Señor. Señor, somete todo hombre fuerte, toda mujer fuerte sobre este lugar, sobre este territorio, bajo los pies de Cristo, Padre mío y Dios mío. Señor, sean enmudecidas las voces de las tinieblas, Señor. Sean paralizadas sus obras, Señor. Caigan por tierra, Señor, toda ofrenda, todo sacrificio, todo derramamiento de sangre, Señor. En el nombre de Jesús, con pactos, Señor. Pactos en las tinieblas, Señor. Hechos en el nombre de Jesús, caigan por... Cancelamos todo espíritu de venganza en contra de nuestras vidas, Señor. Señor, enmudecemos, Señor, las voces de los brujos, hechiceros, agoreros, adivinos, encantadores, en el nombre de Jesús. Padre mío y Dios mío, declaramos sobre nosotros, Señor, cielos abiertos, Señor, sobre esta tierra, Señor, sobre Quilmes, sobre Florencio Varela, sobre Almirante Brona, Avellaneda, Verazategui, Señor, siempre te lo pedimos, Señor. Señor, declaramos inoperante toda obra de maldad, Señor, toda obra de vudú, de macumba, Señor, magia negra, trabajos de espiritistas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre mío y Dios mío, Señor, queden enmudecidos, Señor, queden paralizados, Señor, sean avergonzados delante de ti, Señor, aquellos que maquinan iniquidad en contra de tus hijos, Señor. Señor, bendice en este tiempo a tus hijos, Señor, reciban la provisión del cielo primeramente, Señor, que es tu palabra, palabra de vida, Señor, el maná que descendió del cielo, que eres tú mismo, Señor, dando el alimento a nuestras almas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, haz muro de fuego alrededor de cada hogar, Señor, cada persona, Señor, que cree en ti, de cada hogar, Señor, que te honra a ti, Señor. Señor, aún de aquellos que tú has escogido, que has, Señor, predestinado desde antes de la fundación del mundo, Señor, que no se pierdan, Señor, que podamos guardarlos, Señor, que podamos llamarles la atención, Señor, para que tú, Señor, los vuelvas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío y Dios mío, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Señor, bendigo la nación de Israel. Oro por Jerusalén, Señor, para que cuando tú te manifiestes, Señor, tú, Señor, te acuerdes de nosotros, Señor, que fuimos reconocidos por ti, Señor, y a través de ti obtuvimos una salvación, Señor, incomparable, Señor. Señor mío y Dios mío, gracias te doy, Señor. Te bendigo, Señor. Te bendigo a ti, Señor, y bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Anima, Señor, a aquellos que quizás están apáticos a ti, Señor, que no quieren quizás predicar tu palabra, no quieren animarse a caminar en tus preceptos, estatutos, decretos, Señor, mandamientos, leyes, Señor. Pero, Señor, yo te ruego que tú lo hagas, Señor, así como lo hiciste conmigo, que lo puedas hacer con cada persona y que ellos puedan ver tu gloria, tu salvación, Señor, y que ellos sean de bendición donde vayan, Señor, que ellos sean luz, Señor, Señor mío y Dios mío, que ellos disipen toda tiniebla, que ellos restauren, Señor, vidas, matrimonios, Señor, hogares, Señor, ministerios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío y Dios mío, te doy gracias, te bendigo y usa mi vida, Señor.
Usa mi vida, Señor. Toma mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu para que seas tú hablando a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, y declaramos la sangre de Cristo sobre cada hermano, cada hermana, aún aquellos a los cuales, Señor, le hemos predicado tu palabra, le hemos sembrado la semilla de la fe. Señor, Señor mío y Dios mío, ven, Cristo de la gloria, toma dominio y control de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Estoy escuchando que no sé cómo, a ver si puedo callar el ahí está, que sea, porque tiene que ser vibrador para que no suene el ruidito. Pedí prestado un celular para poner música, pero veo que me parece medio más confunde que... Y siempre pasa, esto es en vivo, así que ahora entendemos a aquellos que hacían en vivo, qué difícil que era. Y es en vivo también cuando estamos en el culto, que a veces suceden cosas. Así que yo te bendigo en este día, te doy gracias por estar ahí, te doy gracias por ser parte de este pueblo y te doy gracias por todo lo que tú haces. Nada de lo que tú hagas va a quedar sin recompensa, ¿sí? Desde la cocina de casa, ya me tomé el café con leche de las ansias que tenía. Y tómense su tiempo porque ustedes saben que uno habla y a mí me gustaría darle el 25 y el 24, pero primero les voy a dar esto y después cualquier cosita voy a hablar sobre el Mateo 24, que la verdad que me sorprendió de la revelación y qué exacta que es la palabra, ¿no? Yo quiero hablarte de Mateo 25, capítulo 25, versículo 31. Versículo 31. Y el título es El juicio de las naciones. A ver, yo tengo espero que me escuches, no tengo quien me avise si me estás escuchando o no. No sé si se escuchaba hoy y ahí me llaman, me están llamando, pero no voy a atender. Bueno, dice así, el juicio de las naciones. Cuando es normal que siempre cuando vas a hacer algo para el Señor, le hice seña al perro para que no ladre, que se quede quietito, porque si no tengo que salir a atender y bueno, ahora no voy a atender. Siempre es hacer. Ahí está, volvimos, ¿no? Así que bueno, ya se fue. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará, dice, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y parece duro esto, ¿no? Parece fuerte, pero es la realidad, es la realidad. Así que dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso hoy les hablaba de esto, de los hermanos más pequeños. Los más pequeños son aquellos que recién están entrando en el conocimiento de la palabra. Pudieron haber estado un tiempo largo en una iglesia tradicional, quizás que por ahí no tenían la revelación. Y son pequeños porque todavía no tienen el entendimiento. La palabra de Dios se recibe por revelación y por revelación del Espíritu Santo. Así que si tú no tienes la revelación del Espíritu Santo, es difícil que tú puedas interpretar las Escrituras y qué es lo que desea el Señor y qué es lo que quiere hacer contigo, porque por revelación también Él te da la dirección de que si tú vas a servir al Señor y siempre vas a ser un miembro, vas a tener una participación en algún lugar, si vas a ser un evangelista, si vas a ser un pastor, si vas a ser un profeta, si vas a ser un maestro, si vas a ser un apóstol, porque no todos son llamados a ser apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Solamente aquel que tiene el deseo y aquel que es escogido y ungido por Dios para poder serlo. Obviamente que todos somos pastores, por eso dice a los más pequeños, cuando habla de los más pequeños está hablando de aquellos que menos entienden y que tú con la capacidad que tienes, con el entendimiento que tienes, que puedas instruir a los demás para que puedan conocer al Señor. Como decía hoy el hermano Roque, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven, decía Job. Amén, decía Job, no seamos como aquellos que decían, los judíos decían, a Abraham tenemos por padre, a Moisés por maestro. ¿Por qué? Porque no querían recibir el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es muy claro, es el reino de Dios y su justicia que ha venido a nosotros y hoy nos toca a nosotros también como en aquel tiempo. Amén. Porque fíjense que el otro día hablamos de esto, que cuando Él viniera con sus santos ángeles, dice que todo ojo le verá, que no va a ser oculto a nadie. No sabemos qué día va a venir ni en qué momento, pero sabemos que Él va a venir. Y dice que todo ojo le verá y que Él va a recoger a su pueblo, a su esposa, que es la iglesia, a su cuerpo, su mismo cuerpo. Dice, vendré y me tomaré a mí mismo, cuando habla en el libro de San Juan, ¿sí? Entonces, entendamos esto, miren. Dice así que Él va a venir, el hombre, dice, el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria para juzgar a cada hombre, a cada mujer, según sus obras. Y dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y de esto te quiero hablar. Porque yo quiero que tú entiendas esto, que si tú eres oveja, si tú has sido llamado para que seas oveja, es tiempo que dejemos las cosas de cabritos. Son los momentos para replantearnos y ver si no hay en nosotros actitudes de cabritos. Por eso el otro día te hablé de Lucero, el hijo de la mañana, en Isaías 14, porque él se rebeló ante Dios
él tocaba el arpa y era el que dirigía la orquesta de la adoración y la alabanza en los cielos, y se rebeló ante Dios y cortado fue por tierra. Entonces hoy te hablo de los cabritos, o sea, el cabrito es rebelde, el cabrito no se quiere sujetar, el cabrito no produce lana, el cabrito no es manso como la oveja. Entonces tenemos que entender eso, tenemos que entender que cuando a nosotros nos llaman para que seamos ovejas, tenemos que ser mansos y tenemos que ser, ahí viene, gracias a Dios, viene la que cuida a mi mamá, mi prima, seria, viene mi prima ahí que le saqué el celular. Y yo quiero que entiendan que el ser cabrito no nos bendice, el ser cabritos nos separa del Señor, no nos pone en su rebaño, porque dice que va a separar a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, entendamos esto, que si tú eres cabrito no podrás entrar, porque quedarás a la izquierda. Dice que a los de la derecha, y las de las derechas son ovejas, no son cabritos. El cabrito no puede entrar en ningún lugar, tú no puedes sujetar un cabrito. Por eso las cabras monteses, cuando andan por los montes y andan por allá, porque no se puede sujetar a esos animales, porque tienen esa actitud de no quererse sujetar, de ser salvajes. Y no hay nada de malo, pero si tú fuiste llamado a ser oveja, tienes que ser una oveja, ¿sí? Y quiero que entiendas también de que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, fíjense que los justos, dice, responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey. Fíjense que el rey, está hablando el Rey de Gloria, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y dice: entonces dirá también a los de la izquierda, fíjense, los de la izquierda, dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y es fuerte. ¿Por qué? Porque el cabrito no puede entrar ni heredar el reino de los cielos. Y fíjense que un cabrito tiene actitudes rebeldes. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer, no quieren hacer lo que es correcto, lo que Dios nos demanda. O sea, nos demanda esto, porque fíjense, visitar a los enfermos, darle alimento al hambriento, sustentar al sediento, cuando viene un forastero, darle asilo, cuando uno está desnudo, cubrirlo, cuando está enfermo uno, que lo vayamos a ver, cuando estén presos también, que uno lo vaya a ver. Si uno no hizo esto, es tiempo de que uno lo replantee en su vida para ver si lo podemos hacer, si está a nuestro alcance.
Pero entiendan esto que dice que aquel que dice, entonces dirá a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, hay dos lugares, no hay tres lugares. No dice que va a haber tres lugares, hay dos lugares. O vas al reino de Dios o dice al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces se está hablando del rebaño de él, los que son ovejas y los que son cabritos, porque también los otros conocían, o sea, fueron llamados, entonces también ellos respondieron, dice, ellos respondieron, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo? O sea, que conocían también a Jesús, pero no hacían lo que Él les pedía que hagan. O sea, yo no puedo tener una actitud de cristiano y ignorar estas cosas. Si uno tiene hambre, le tengo que dar de comer. Si uno tiene sed, le tengo que dar de beber. Si uno tiene frío, le tengo que dar abrigo. Siempre y cuando no abusen, ¿no? Porque en estos tiempos, ustedes saben, hermanos, que siempre tenemos personas que vienen y siempre están pidiendo esto, lo otro y no quieren cambiar de actitud, ¿no? Siempre siguen en la misma situación, pero tenemos que tener paciencia, ¿sí? Así que yo te ruego y te animo a que hagas como dicen por ahí las personas comunes que no quieren entender las cosas del Señor, una catarsis. O sea, que hagas una introspección, que te mires para adentro y que puedas ver si realmente estás haciendo lo que tienes que hacer, más en estos tiempos, porque luego te voy a hablar de para atrás, digamos, pues te dije que iba a ir de atrás para adelante. En el versículo 17, perdón, en el versículo 14 dice parábola de los talentos. Y donde empieza, en el capítulo 25, dice parábola de las 10 vírgenes. Y habla del talento que uno se guardó, habla de las vírgenes insensatas. Y Mateo 24 habla de la venida del Hijo del Hombre. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Porque están las señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, y le habla a las 10 vírgenes, las insensatas y las prudentes, y después la parábola de los talentos. O sea que le está hablando a aquel que conoce de las cosas del Señor. No es que le habla a quien no conoce. Entonces estamos entendiendo de que Dios te está inquietando para que hagas lo que tengas que hacer. Hay muchos que quizás están en una iglesia y creen que están haciendo lo que corresponde. Con estar solamente no basta, hay que hacer algo más. Hay que tratar de extender la mano y entender de que uno lo viene haciendo hace 16 años y no es que uno, como se dice por ahí, saca chapas, sino que uno no se cansa de hacerlo y que tú lo tienes que hacer en este tiempo, ayudar a quien necesita, asistir a aquel que necesita ser asistido, escuchar, porque hay gente que no quiere escuchar a veces a los hermanos los problemas que tiene, se cansan enseguida,
Pero si tú buscas al Señor y oras al Señor, Dios te va a dar la capacidad para escuchar. Porque es fácil hablar, es fácil decir, pero es difícil hacer, como siempre decimos. Entonces, hoy estaba mandando un mensaje a una persona que a veces le decía que hay mucha gente que se cansa enseguida. Y uno hace 16, ya van para 17 años que viene haciendo este trabajo con la gente. Y hago hasta donde puedo y hasta donde me dejan hacerlo. Pero es necesario que tú, que me estás escuchando, que estás oyendo esto, que entiendas que no te puedes cansar de hacer el bien. Y que no seas cabrito, sino que seas oveja. Si eres oveja, tendrás el beneficio de entrar al reino de Dios y de que el Señor te diga: entrad, benditos de mi Padre, al gozo de nuestro Señor. Y a los demás que no quisieron, que siempre estuvieron, porque dicen que el trigo y la cizaña crecen juntas, pero el trigo es guardado en el granero y la cizaña quemada. Entonces, tratemos de entender de que Dios nos está pidiendo de que seamos ovejas, porque va a venir el pastor de los pastores y va a separar la oveja por un lado y los cabritos por otro lado. A la derecha van a estar las ovejas y a la izquierda los cabritos. Amén. Así que yo te bendigo. Voy a dejarlo acá nomás porque se levantaron y están hablando y no me dejan seguir predicando. Se ponen a hablar justo ahora. Y que, bueno, así que voy a seguir después con el mensaje. Bueno, te doy gracias porque estés ahí. Voy a hacer una pequeña oración. Que Dios te bendiga y vamos a seguir hablando de esto porque tengo 2 o 3 mensajes más para darte sobre esto, sobre este capítulo, que es el capítulo 25 y el capítulo 24, para que entendamos. Señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, parábola de las 10 vírgenes y parábola de los talentos y el juicio a las naciones. Así que espero que estés en paz, que estés tranquilo, que no tengas temor. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Señor Jesús, te doy gracias, te bendigo, Señor. Gracias por tus hijos que están ahí. Gracias por este tiempo, por este momento. Y Señor, yo te ruego y te suplico, Señor, que tú los bendigas, Señor. Que tu mano de misericordia, de favor esté sobre ellos en el nombre de Jesús y que tú traigas paz y seguridad a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta luego. Vuelvo después de que pueda seguir con esto. Amén.